Saludos cordiales. En esta ocasión, nuestro grupo les va a exponer lo que son las funciones de densidad de probabilidad. Para empezar, tenemos que hablar sobre qué es la probabilidad. En el caso de la estadística, nos permite medir cuantitativamente la posibilidad de que ocurra o no ocurra un evento, ayudándose en un determinado grado de incertidumbre para cada situación o evento. Estas probabilidades por lo general están en una escala del 0 a 1, siendo 0 una nula probabilidad de ocurrencia y siendo 1 una probabilidad segura de esta ocurrencia. Para el caso de encontrarnos con un 0,5, tenemos de que la probabilidad de ocurrencia es de la misma manera tanto para que ocurra como para que no ocurra. Dentro de la probabilidad encontramos varios tipos de variables, como lo son en este caso, variables continuas, las cuales las consideramos como una variable continua a cuya variable tiene un valor numérico infinito, donde los números enteros no son los únicos que se toman en cuenta, sino que también utilizamos decimales, fracciones, cero y números naturales. Como ejemplo podemos citar la estatura de un grupo de individuos. Con las variables discretas, entendemos que estas son unas variables que podemos contabilizar, donde su valor puede ser tomado por números enteros. Entre ellos podemos ejemplificarlo con el número de empleados de una empresa. Para el caso de las variables aleatorias, las consideramos como tal a aquella función matemática que define una relación espacio-muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados en un experimento, y el conjunto de números reales. Para el caso de las variables aleatorias discretas, las consideramos como tal, cuando sus posibles valores pueden conformar un finito conjunto o estar enlistados en secuencias infinitas donde hay un primer, segundo, tercer elemento sucesivamente. Dicho de otro modo, estas se pueden contabilizar infinitamente. Y para las variables aleatorias continuas, las denominamos como tal a una variable aleatoria continua que es un conjunto de valores posibles dentro de un intervalo abierto de menos infinito al más infinito abierto o en una unión excluyente de aquellos intervalos. Dicho de otra forma, es aquel conjunto infinito de posibles. Ahora bien, ya que entendimos cuáles son los tipos de variables, vamos a ver lo que es la función de densidad de probabilidad. En este caso, sea x una variable aleatoria continua, entonces una distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad de x es una función f de x, tal que para dos números cualquiera a y b, con a sea menor o igual a b, tenemos lo que está expresado en la parte de aquí. ¿Qué es lo que nos dice aquí? La probabilidad de que a, el intervalo en este caso, tenemos a x que está entre a y entre b, dándonos como tal la integral de A hacia B de la función f de x. Ahora, como características de estas funciones, tenemos tres, las cuales son las siguientes. En este caso, la primera que encontramos es que una función f de x tiene que ser mayor o igual a cero con todas las x, ya que si esto es menor, no nos va a dar el resultado deseado. Segundo, en este caso, la función f de x tiene que estar entre menos a más infinito de f de x en una área bajo la curva donde f de x tiene que ser igual a 1. Y nuestra tercera característica significa que entonces definimos el valor de x que está entre el intervalo que ya mencionamos anteriormente de a y b, dándonos como resultado, en este caso, una integral de a hacia b de una función f de x. Dicho de otro modo, la probabilidad de que x asuma un valor en el intervalo cerrado de a a b es el área sobre este intervalo y bajo la gráfica de la función de tensiones que encontramos es la función de densidad de probabilidad, que en este caso encontramos que es un modelo que se utiliza para describir eventos en el cual todos los puntos de masa probabilística es la misma, es decir, cuando todos los posibles valores que se puede adoptar x tienen la misma probabilidad. Como podemos observar en este caso de aquí,
La probabilidad, en este caso, como un ejemplo, si tenemos un dado, la probabilidad de que nos salga un número aleatoriamente es la misma. Si lanzamos el dado, es la misma probabilidad que nos salga el número 3, al igual que nos salga la misma probabilidad del número 2. Ahora bien, como podemos observar en este gráfico de aquí, tenemos unas notas a considerar, las cuales son que la función de densidad es constante dentro de un intervalo cerrado AB. Es decir, la variable aleatoria puede tomar cualquier valor dentro de este intervalo. Otra más que podemos encontrar es que es válida únicamente para valores dentro del intervalo anteriormente mencionado. Si el valor es tomado fuera de este, entonces su probabilidad de densidad es igual a cero. Esto es ocasionado porque en la distribución continua trabajamos con densidades, más no con probabilidades puntuales. Dentro de los tipos de distribuciones que tenemos es la distribución de Poisson, donde esta es una herramienta matemática que nos ayuda a utilizar y determinar la probabilidad del número de eventos que ocurren en un tiempo o espacio determinado, conociendo la frecuencia promedio con la que ocurren dichos eventos. Las últimas funciones de densidad. Tenemos a la función de densidad de probabilidad exponencial, donde encontramos que esta es una distribución continua que se mide en el tiempo entre eventos, mientras que la distribución de Poisson calculaba la cantidad de eventos en un periodo. La distribución exponencial se enfoca en el intervalo entre ellos. Si los eventos siguen una distribución de Poisson, los intervalos entre estos estarán regidos por una distribución exponencial. Ahora bien, lo que podemos ver aquí es que en este caso tenemos que una función f de x donde tenemos 1 sobre la media multiplica a Euler sobre menos x sobre la media. En este caso lo que tratamos de averiguar son los valores que se encuentran en un área determinada de una región exponencial. Y como entendemos, las gráficas de las mismas tienen una tendencia que es tanto en subida como en bajada, que sería tanto tendencia alcista como una tendencia bajista. Vamos a resolver unos ejercicios prácticos. En este caso tenemos el enunciado que nos dice sea f de x un sexto para x para un intervalo de 0 a 6 y f de x sea igual a 0 fuera de este intervalo. Calcula la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor en el intervalo 2,5. Ahora, lo primero que tenemos que realizar es plantear nuestra función. Como nos está mencionando, tenemos un intervalo que va del 2 hasta el 5, entonces tenemos la integral del 2 hasta el 5. Y nuestra función que nos está dando en este caso es la función de un sexto, que es lo que vamos a integrar, acompañado de su diferencial de x. Una vez que realizamos esa integral, realizamos nuestra evaluación dentro del intervalo de 1 a 5. En este caso, al resolver la integral nos dio un sexto de x, donde en este caso tenemos que evaluar tanto para 5 como para 2, dándonos como resultado una integral de 3 sextos. En este caso, para simplificar, tenemos que la integral es igual a un medio. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que por tanto la probabilidad es de un medio. En este caso tenemos una probabilidad del 50%. Ahora, con el otro caso, para las funciones de distribución de probabilidad normales uniformes, tenemos el caso de aquí. Nos dice el enunciado, considera una variable aleatoria x que represente el tiempo de vuelo de un avión que viaja de Miami a Las Vegas. Suponga que el tiempo de vuelo es cualquier valor en el intervalo de 100 minutos a 150 minutos. Lo que nos pide el ejercicio es definir la función de densidad de probabilidad f de x, cuál es la probabilidad de que el vuelo dure entre 125 y 145 minutos y cuál es la probabilidad de que el vuelo dure más de 135 minutos. Lo primero que hacemos en este caso es definir nuestra función de trabajo, donde encontramos lo siguiente, que f de x es igual al intervalo que tenemos de b, que es de 1 sobre b menos a, donde b es 150 y a es en este caso 100, dando como la función de densidad de probabilidad de 1 sobre 1 sobre 50, que es en este caso nuestro literal a. Para el caso de nuestro literal b, lo que nos pide en este caso es definir la fórmula de la densidad, la cual la tenemos planteada.
es la siguiente, la que habíamos mencionado anteriormente, la integral entre a y b de la función f de x de x. Ahora reemplazamos con los valores que nos dio en el ejercicio, que en este caso son la probabilidad que dure entre 145 y 125 minutos. Entonces, al integral tenemos la integral del valor mínimo 125 al valor máximo de 145 por la función de densidad que encontramos en el literal anterior, que era de 1/50. Al resolverla nos vamos a encontrar con que tenemos la función de 1/50 que multiplica x, donde x vamos a evaluar entre 145 y 125. Al resolver todo este proceso que tenemos en la parte de acá, nos da como resultado un valor de 0,4 unidades cuadradas, que nos da como una probabilidad del 40%, dando como tal que la probabilidad de vuelo entre 125 a 145 minutos es de un 40%. Y en el caso del literal C, nos dice cuál es la probabilidad de que el vuelo dure más de 135 minutos. En este caso, tenemos que tener en cuenta los límites que vamos a utilizar, al igual que el anterior ejercicio, pero en este caso cambia el valor mínimo, que es 135 minutos, ya que nos dice que el vuelo dure más de 135 minutos. Sin embargo, debemos considerar que el límite máximo es el tiempo máximo que dura el vuelo, que es 150 minutos. Ahora que tenemos establecidos los límites, pasamos a resolver nuestra integral, que nos da como resultado de la función 1/50 por x evaluado entre 150 y 135 minutos. Al reemplazar los valores y resolver, nos da como resultado que es de 0,3 unidades cuadradas. En el caso de la probabilidad, lo que nos quiere decir el ejercicio es que la probabilidad de encontrar de que el vuelo dure más de 135 minutos es del 30%. Ejercicio, vamos a ver el tiempo que se tarda para cargarse un camión que obedece a una distribución exponencial. La media del tiempo de espera para cargarlos es de 15 minutos. Nos pide, ¿cuál es la probabilidad de la carga de un camión dure de 6 minutos o menos? Como tenemos aquí un ejercicio exponencial, vamos a utilizar la fórmula que tenemos a continuación, que es 1 sobre la media por Euler elevado a la menos x sobre la media. Ahora bien, en este caso, la media que nos da aquí es de 15 minutos, es el promedio que se tarda, es el dato que vamos a utilizar como media. El dato que estamos en este caso buscando es el siguiente. ¿Cuánto se puede tardar el camión que dure de 6 minutos o menos, siendo 6 minutos lo máximo y 0 lo mínimo? Una vez que tenemos ese como valor de x, lo que procedemos a hacer es a realizar el cálculo que está a continuación. Tenemos la integral, donde los límites no son el límite inferior, 0 al ser el tiempo mínimo y 6 el tiempo máximo, 15 la media y 15 la media. Reemplazamos todos los datos en operación y luego solo nos queda hacer la parte final, que es evaluar para los límites que tenemos a continuación, tanto para 6 como para 0. Una vez que realizamos la evaluación, nos da como resultado final de 0,3297, o que también podríamos decir de 32,97%, que es la probabilidad de carga del camión durante esos 6 minutos. En nuestro video vamos a analizar lo que son la media, varianza y desviación estándar. En este caso, lo que nos indica la media es una media tendencial. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Cuál es el promedio del conjunto de todos los datos? En este caso, si tomamos todos los datos, los sumamos todos y los dividimos para todo, ¿cuál sería el valor promedio que debería tener aquellos datos? Para eso utilizamos la fórmula que tenemos a continuación, siendo la sumatoria de x y todos los datos recolectados dividido para n, que es la cantidad de datos. En el caso de la varianza, lo que podemos encontrar es qué tan dispersos se encuentran estos datos. Pero ahora bien, como lo veremos más adelante en la campana gaussiana, al hacer este análisis podríamos encontrar en el cálculo. Lo utilizamos aquí, xy menos la media. Ese dato al sumar el de todos los datos nos daría un valor de 0, lo cual no podríamos calcular. Por ende, lo que se hace es lo siguiente. Elevamos dicho valor al cuadrado. Eso nos permite poder analizar un valor determinado y de esa manera ya entender
¿Cómo se están distribuyendo estos datos? ¿Qué tan dispersos están? Ahora bien, en este caso tenemos dos tipos de varianzas, las cuales son la poblacional y la distribución muestral. Es la muestra la que está en la parte de acá abajo. La diferencia entre las dos es que en la parte de abajo, para la poblacional tenemos n, ya que tenemos todos los datos, no nos faltaría ni un solo dato. Ahora, en la parte inferior, que es la varianza muestral, tenemos el dato que es de n-1. Ya. Como podemos ver aquí, n-1, lo que tratamos de hacer es una aproximación, ya que al no tener todos los datos completos de la población, se le hace unos grados de libertad, y en este caso el grado de libertad es solo -1, para tratar de hacer que el dato que estamos calculando se aproxime más a lo que sería su varianza poblacional. Ahora bien, en el caso de la desviación estándar, como observamos anteriormente, para una varianza poblacional o muestral, al momento de calcular su dispersión, al ver en una campana gaussiana, estos datos se anularían mutuamente dándonos un valor de cero, así que tuvimos que elevarlo al cuadrado. Para la desviación estándar volvemos al dato del valor a uno que nos permita calcular, y este nos indica qué tan dispersos están los datos en relación a su media. Para eso el cálculo es el siguiente que tenemos en la parte de acá abajo, que es tanto para muestral como para poblacional, solo sacarle la raíz cuadrada. De esa forma eliminamos el dato que hicimos anteriormente, de elevar a sus respectivos cuadrados. Ahora bien, con la distribución normal, ¿qué es lo que nos dice en este caso? Una distribución normal o campana gaussiana nos permite modelar y analizar diversos fenómenos económicos y financieros. En este caso tenemos una dispersión de datos, las cuales la mayoría de los datos se van a encontrar entre una desviación estándar y máximo un aproximado de 1 o 2 desviaciones estándar, que es el centro. Y mientras los datos son más atípicos o menos comunes, estos se irán alejando hacia sus colas, dándonos esta forma de campana que encontramos aquí a continuación. Y como decía aquí en el caso de la distribución normal, no se indica el grado de dispersión que tienen todos estos datos alrededor de su media. Ahora, la función de densidad de probabilidad. En este caso tenemos los valores que encontramos a continuación. Esta función de densidad de probabilidad nos permite encontrar datos cuando no conocemos algunos datos necesarios como medias o desviaciones estándar. Lo que utilizamos es x, que viene siendo la variable continua, mu, que es la media o el valor esperado de la distribución. Encontramos también la distribución estándar y dos constantes que en este caso son pi y Euler. Ahora, con una distribución estándar normal, esta nos ayuda a encontrar esa distribución, esa dispersión que tiene cada dato con relación al siguiente dato. La fórmula que utilizamos es la que está en la parte de aquí, que nos indica z, que se refiere a la variable estandarizada, x, que es en este caso la variable original, mu, la media, y como último dato que utilizamos en nuestro cálculo, que es la desviación estándar. Pero esto más adelante lo vamos a ejemplificar en un ejercicio para que quede mucho más claro. Ahora, con respecto a las tablas Z, estas son unas herramientas estadísticas que nos ayudan a trabajar con esta distribución. Esta tabla Z nos proporciona unos valores de probabilidad acumulada dentro de los estadísticos para que podamos entender el valor particular X y cómo éste se diferencia con respecto a su media. Como observamos en este caso de aquí, tenemos una media de 0 que no tendría ninguna desviación estándar e incluso al resolverla nos daría un valor de 0. Ahora, si los datos se alejan un poco de su media, esto va variando en cómo se está distribuyendo esta distribución. Y mientras más atípicos son los datos, más alejados son de la campana gaussiana
y estos tienen una menor frecuencia, siendo más distantes de su medio. Ahora bien, como mencionamos anteriormente en los ejercicios, al resolver los datos tenemos aquí una media. Y al hacer la distribución estándar, estos datos de aquí, si los resolviéramos de forma natural, 100 elevado al cuadrado, se eliminarían mutuamente, ya que sería un valor positivo y un valor negativo. Eso es lo que nos hace que tengamos que elevar esa distribución al cuadrado para luego sacar su desviación estándar por medio de la raíz. Ahora, con el ejercicio que tenemos aquí, es un ejercicio de cálculo de probabilidades con la distribución normal. Lo que nos dice el ejercicio es, supongamos que la altura de los estudiantes en una universidad sigue una distribución normal con una media de 1,70 y una distribución estándar de 10 centímetros, lo que nos quiere decir que por cada distribución estándar ya encontramos una diferencia de 10 centímetros por cada estudiante. Ahora, lo que nos pide el ejercicio es cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga una altura mayor a 1,80. Y el literal B que nos dice cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga una altura entre 1,60 y 1,80. Eso lo veremos aquí a continuación. Para el literal A, lo que nos pide es cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga más de 1,80. Lo que hacemos es aplicar la fórmula que tenemos a continuación. La de Z, en donde tenemos el dato que estamos buscando o el dato que decíamos conocer es el de X, 1,80. Sabemos que la media es de 1,70 y que su desviación estándar son de 10 centímetros. Al resolver todo eso nos da como valor de 1. Una vez que encontramos dicho valor, lo que hacemos es proceder a buscar este dato en el valor de la tabla. Al buscarlo nos da como resultado que es de 0,8413. Ahora bien, una vez que encontramos ese dato, lo que nos queda buscar es la probabilidad que estamos deseando conocer. En este caso, lo que nos pide es que a partir de 1,80, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante se encuentre entre estas alturas? Así que lo que hacemos es del 100%, restamos el valor que encontrábamos anteriormente, que nos daba todo el valor de aquí. Lo realizamos de la siguiente manera. 1 que sería el 100%, menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1,80. Quiere decir todo esto de aquí. De todo el conjunto que tenemos acá, todo el 100%, le restamos solo esta parte de aquí para saber cuál sería la probabilidad que partiendo de este punto se encuentre de aquí hacia adelante. Eso, al reemplazar los datos, nos da como resultado 1 menos 0,83 que da a 0,1587. Significa que para el literal A, la probabilidad de que sea la altura mayor a 1,80 es de 15,87%. Ahora, en el caso del literal B, como anteriormente ya encontramos nuestro dato de acá, que es la probabilidad de 1,80, solo nos queda calcular la probabilidad de que sea de 1,60. Reemplazamos de la misma manera, en donde tenemos que X es el dato que deseamos conocer, la media y su desviación estándar, dándonos como resultado -,1. Ahora, como observamos aquí en la tabla, no tenemos ese valor, así que lo que realizamos es un cálculo similar al que hicimos para encontrar el de 1,80, que sería el otro extremo, que sería la estatura de 0 hasta un máximo de 1,60. Que en el caso de la campana, lo que estaríamos buscando es el lado de aquí, el otro extremo. Entonces, al resolver ese otro extremo, realizamos el mismo cálculo. Utilizamos el valor de 1 y lo restamos de 1, que en este caso sería su 100%, dándonos como resultado 1 menos 0,8413, dándonos un total de 0,1587.
o un 15,87%. Una vez que encontramos esos dos datos, procedemos a buscar la probabilidad de que se encuentre entre esas dos alturas. Ahora, los datos que no necesitamos saber son los que se encuentran en la parte interna de aquí. Solo deseamos saber cuál es la probabilidad de que se encuentre entre 1,60 como estatura mínimo y 1,80 como estatura máximo, siendo la parte interna de aquí el dato que buscamos saber. Para eso lo que hacemos es solo reemplazar los datos que ya encontramos en los previos ejercicios, que nos dieron como resultado 0,8413 y 0,1587. Esos datos proceden de la parte que estamos acá, que es de z que sea menor a menos 1, que es aquí menos una desviación estándar, y z que sea aproximadamente por 1 en sus desviaciones estándar. Una vez que tenemos esto, le restamos la probabilidad del uno menos la probabilidad del otro. Y eso nos da como resultado 0,68 o 68%. Eso quiere decir que la probabilidad de que se encuentre un estudiante entre 1,60 y 1,80 es del 68%.